Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir viendo un poquito más de lo que veníamos viendo en los videos anteriores para más o menos tener una idea y cerrar con todo eso, y vamos a empezar a ver un poquito de la segunda sección de Word, ¿sí? Así que sin dilatar un poco más toda esta introducción, arrancamos con el video. Supongamos que tenemos un texto al cual copiamos de internet o sacamos de algún archivo que ya teníamos y ya viene con un formato. Para eso nos sirve esta parte, la parte de estilos. Podemos seleccionar todo el texto y le damos directamente acá la primera opción como normal y nos deja todo el texto por defecto, tanto la fuente como la letra, el tamaño, la tipografía, todo nos deja por defecto. Podemos elegir que no tenga espacios. Aparte, una cosa interesante que tiene el Word en las últimas versiones es que si nosotros seleccionamos el texto y nos paramos arriba de las opciones, por ejemplo ahora en sin espaciado, nos muestra cómo quedaría sin hacer clic, ¿sí? Si yo me paro, se muestra cómo quedaría, y si yo salgo, cómo está. Después puede estar en formato título. Título 2 vendría a ser como un subtítulo, y demás. Tenemos muchísimos formatos, o incluso después podemos crear estilos, borrar formatos, etc. Hay miles de cosas. Lo único que resta por hacer es seleccionar todo el texto y elegir el formato que querramos, y se lo aplica a todo el texto. Después tenemos a la derecha, siempre corriéndonos para la derecha, el botón buscar, y en algunas versiones de Word nos va a abrir una ventana como esta, ¿sí? Así, acá, buscar, donde nosotros podemos buscar una palabra como por ejemplo hojas, y nos la marca puntualmente donde está. O si hacemos clic en buscar, otras versiones nos abre el panel a la izquierda, es exactamente lo mismo. Es una cuestión de versiones, pero funciona exactamente igual. Más anteriormente habíamos visto que podemos configurarlo como título. Tenemos título 1, título 2. Yo ahora lo voy a volver a todo el texto. Todo este primer renglón lo voy a poner como título 1 y este segundo renglón lo voy a poner como título 2. No solamente, y está toda esta parte como normal, como si fuera parte del texto. Título principal, título introductorio del párrafo y párrafo en sí. Tenemos la parte de buscar, como habíamos dicho. Después tenemos reemplazar, que acá podemos elegir una palabra, por ejemplo hojas. Yo la quiero reemplazar por árbol. Escribo la palabra y puedo reemplazar inmediatamente la primera, reemplazar todos, o sea, si encuentra la palabra hojas 5 veces, va a reemplazarla 5 veces. Yo pongo todos y se ha cambiado. Fíjense que acá estaba la palabra hojas y se reemplazó por árbol. Después, en el panel de edición, tenemos la opción seleccionar, ¿sí? Que nos permite elegir texto, objetos, imágenes y demás. Yo puedo seleccionar todo, ¿sí? Es lo mismo que elegir con el mouse, o puedo elegir objetos, que en este caso no tengo, etcétera. Pero es lo más común, lo que hacemos todo el mundo es agarrar, seleccionar el texto con el mouse y listo. Si te gustó este video, por favor no dudes en dejarle un me gusta, un comentario y compartirlo con todas las personas que quieras. Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo sobre Microsoft Word, y cualquier sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos, chau chau.